recordaba que el programa este de monitor de rendimiento tenía una opción para grabar. O sea, tú le das a una flechita y ahí te abre el panel. Y ahí te da la opción de varias cosas como de captura de pantalla, grabar, etcétera. Tipo, a ver, en este momento estoy Sí, grabando. pero bueno, Pero es que, mira, Crowley, escucha. muy ¿Cuál es el argumento de comprometer la dialéctica? El argumento de comprometer la dialéctica se basa en que tú argumentas de la ignorancia. ¿Y cómo se argumenta desde la ignorancia? Pues argumentando sin conocer el argumento o personaje del rival. Eso es comprometer la dialéctica. A ver, voy a tratar de ¿Se me explicarlo explica? yo. Es como, por ejemplo, cuando tú Vale. preguntas, ¿por qué crees que tu personaje gana? O sea, obviamente la otra persona que va a estar en el debate te va a responder. Pero te marcan Sí, eso cuando él se asegura de que al que lo preguntó no conoce a su personaje. O sea, yo te pregunto, ¿por qué crees que tu personaje gana? Y si tú me respondes y me aseguro de que tú no conoces a mi personaje, entonces pues ya comprometiste la dialéctica porque no te está pasando en un hecho que tienes que tomar en cuenta para colocar a tu personaje por encima del mío, que es comparar el nivel de los dos. Bueno, eso sí, igual eso es difícil. exactamente. El punto de un debate es saber cuál de los dos es más poderoso y Comparando las hacer eso no capacidades de los es dos. comprometer la dialéctica. Sí, y eso se hace Exactamente, comparando las capacidades de los dos, ¿cierto? exactamente. Eso es un debate, comparar capacidades de ambos personajes. Ok, voy a comenzar a debunkear eso, pero voy a dejar varias cosas en claro antes de comenzar al debunk. Y es que Ok, ambas personas, o sea, para evaluar las capacidades de cada personaje de cada uno de ellos, tienen una escala, ¿ok? Entonces, eh, al comenzar el debate, ambos tienen a su personaje en default, o sea, predeterminado, lo normal. eh, ser exactamente en base, por así decirlo, en Exacto, cierto lo punto. tienen en base, ¿ok? No le han dado ningún hacks. Obviamente tu personaje no va a tener los hacks que tiene en tu escala al comenzar el debate porque tú no se los vas a dar sin dejar que el otro pueda contrarrestar tu punto, o sea, pueda contrarrestar tus hacks y tampoco sin que tú se lo argumentes. O sea, porque tú tengas ese hacks en tu escala, automáticamente al momento de empezar el debate tu personaje no va a tener esos hacks porque No estás lo tiene, ignorando el hecho de que prácticamente el lo otro necesitas pueda argumentar primeramente. estás ignorando el hecho de que el otro pueda contrarrestar tu argumento y no puede, porque Exactamente, primero que todo... que primeramente debes de argumentar el hacks o la habilidad que le quieras dar a tu personaje. Mira, es esto. No puede contraargumentar porque primero tú no has argumentado para que pueda existir una contraargumentación, porque para que exista una contraargumentación tú tienes que argumentar y dejar que el otro contraargumente. No estás dejando que el otro contraargumente por lo mismo. Solamente piensas que tu personaje va a tener el hacks porque lo tienes en la escala en el debate y ya. No, así tienes que argumentarlo primero. Entonces, con esto concluimos que todos los personajes al momento de comenzar un debate están en default. Entonces, si tú preguntas por qué crees que tu personaje gana, en ese momento que tú haces esa pregunta, ambos personajes están en default. Entonces, como estás en default, tú puedes pasar cualquier hacks que supere ese default y ya automáticamente va a colocar ese hacks en ese momento al nivel superior que Por arriba está del su otro, ya personaje que oponente. como el otro está en cero, no sé, si tú le das, no sé, manipulación de la materia, pues ya ganas por hacks, porque el otro no Vas tiene, o ganando, sea, no si lo ganas, vas pones por ganando. encima de alguna manera, Vas ganando, vas ganando, de hecho. pero entonces esa es la cosa. Tú utilizas eso como respuesta para la pregunta y la respuesta es válida porque ya vas ganando al momento de que tú digas por qué gana y pases el hacks. No importa si no conoces el otro oponente, porque el otro oponente está en default, porque el otro todavía no lo ha argumentado y tú tampoco lo has contraargumentado. Entonces, si nos basamos Conoces lo en suficiente, conoces a su argumentar desde la personaje, ignorancia, están en cero ambos. si nos basamos en argumentar desde la ignorancia, tú también lo estarías haciendo. Porque tú no sabes si el otro puede o no puede contraargumentarte. Y tú tampoco sabes si el otro puede o no puede pasar un hacks más fuerte que el tuyo que joda tu pregunta. Así que es igual, la misma mierda. Y no funciona porque lo vuelvo a repetir, o sea, lo recalco. Ambos personajes, perdón, están en default, o sea, base. Entonces,
El otro te pregunta, ¿por qué crees que tu personaje gana? Tú respondes con un hacks. Primero que todo, respondiste la pregunta. Segundo, la respondiste bien, porque colocaste a tu personaje por encima del suyo en ese momento. Por ende, vas ganando el debate. Y aparte de que vas ganando el debate, ganaste la pregunta porque la respondiste bien. Ganando el debate, obviamente. Así funciona. Otra pregunta que te hacen muy común en ese tipo de argumentos rata es que dame tu premisa base. Y si tú le das tu premisa base, que es, no sé, un ejemplo, mi personaje gana porque... Oh my god. What the fuck. Ok, oye, Sarps, ¿está grabando? Mande, mande. ¿Está grabando? No, 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 tú sí estás grabando. Sí, yo sí estoy grabando. Espera que Crowley se salió. Igual iba a decir que... Bueno, igual este video lo voy a subir a YouTube. Pero espérate. Al momento Dime. de que tú pierdes un debate es porque el otro escaló a tu personaje encima del tuyo. Entonces, lo pierdes por Exactamente. eso. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú intentas hacer que el otro pierda el debate porque no sabe las capacidades de tu personaje, te estás adelantando. Porque eso va a pasar cuando tú argumentes mejor que el otro, escales a tu personaje por encima del otro y el otro pierda. ¿Por qué? Porque el tuyo tiene mejores capacidades que su personaje y ambos puedan comparar esas capacidades. Pero tú no puedes argumentar diciendo que el otro dijo su creencia desde la ignorancia cuando tú tampoco conoces las capacidades del otro personaje. Te estás adelantando. Tienes que esperar que el otro dé porque cree, pase los hacks, tú pases. Y cuando ambos sepan que tu personaje está por encima de él o que el personaje de él está por encima del tuyo, ahí sí ya dices, mira, argumentaste desde la ignorancia porque no conocías que mi personaje podría poseer esto y que yo podría argumentar esto. Entonces te estás adelantando. Tú tampoco puedes decir que el otro argumente desde la ignorancia cuando tú no sabes los hacks del otro personaje tampoco. Porque todavía no puede haber una comparación. Por eso es que se hace la pregunta, para que los dos comiencen a desarrollar la argumentación tomando en base los hacks. Exactamente. Sí, 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 que le sabes. ¿Y cómo responderías a esta pregunta, David? Dame tu premisa base, que suena muy común en esos Mi tipos de premisa base. argumentos. Ok, voy a decir que la premisa base se utilizan todos los... Esto es lo chistoso, porque en la premisa base, o sea, lo que se conoce como premisa base, en absolutamente todos los debates se utiliza. O sea, en cualquier debate siempre se utiliza una premisa base. Aunque tú no lo sepas, en el momento de que tú tienes un debate y tienes en mente algo que tú puedas utilizar para ganar, eso automáticamente ya lo hace una premisa base, aunque no sepas lo que es. Estás teniendo una premisa base inconscientemente. Y en todos los debates se tiene una premisa base. Porque en todos los debates cuando tú vas a discutir, tú tienes un argumento o tienes una idea en mente del por qué crees que tu personaje gana. Ya sea por la variedad de hacks que tiene, por lo que tú puedes argumentar, etcétera. Entonces lo que pasa es que en los debates que preguntan cuál es tu premisa base, simplemente se aclara la premisa base. Pero igualmente en todos existen, solo que en algunos no se aclara, pero igual se da a entender. O sea, se da a la luz por medio de la argumentación y los hacks o la escala, etcétera. Pero entonces, si a mí me preguntan, Exactamente. ¿cuál es mi premisa base? Yo simplemente digo o sea, puedo responder de varias maneras, depende si es equal o scaling. Pero simplemente coloco las capacidades de mi personaje como prioridad. Y ojo, me refiero a capacidades de lo que él pueda hacer, ya sea afectando espacios baules o teniendo algún hacks que le otorgue una capacidad, que a ambos cuenta como capacidad. En scaling y en hacks igual son capacidades. Entonces lo coloco como prioridad. No las especifico porque al especificarla ya voy a comenzar a desarrollar los subpuntos que voy a tomar como base o voy a desarrollarlos teniendo en base a la premisa base, que es pues las capacidades que ya dije. Entonces es fácil, solamente digo, mira, yo pienso que mi personaje gana por la calidad de los hacks o por los hacks que él tiene. Y si te Más argumentan lo de la ignorancia, fácil es pues ya simplemente resuelves. decir que, bueno, sí, lo de la ignorancia es lo más común. O sea, creo que el comprometer la dialéctica solo se basa en decir que argumentas desde la ignorancia, cuando realmente ellos igual están argumentando desde la ignorancia. Sí, ¿Y qué harías porque si te todavía no dicen pueden intelectualmente comparar. deshonesto por argumentar? Oye, ¿qué harías si te dicen intelectualmente deshonesto por recontraargumentar lo de la comprometer la dialéctica? ¿What? ¿Por qué ser intelectualmente deshonesto?
No sé, porque si sigue sin conocer a su persona, bueno, yo he conocido gente, o sea, por gente me refiero a gente como Cero y así, que te dice que por recontraargumentar, no sé, su premisa, bueno, su que le estás comprometiendo la dialéctica y por recontraargumentar esto está siendo intelectualmente deshonesto porque aún sigue sin conocer su personaje. No, 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 no. Yo ya dije por qué el hecho de que yo no conozca a su personaje no significa Nada, que no exacto. pueda, o Bueno, sea, que no sirve pueda igual seguir el de todas debate. maneras. Esa es la cosa. Sirve de todas maneras. Ya eso, o sea, Sí, eso sí. ya está como debunkeado. Porque si quieres se lo vuelvo a explicar por una manera más fácil. No, 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 ya lo entendí bien, Ok. prácticamente. Igual por el Pues, video, si no lo han entendido, igual voy a dar la conclusión, porque yo siempre cuando doy una explicación larga doy una conclusión, pero si no entendieron, más básica, y es, se basa en esto. Ambos tienen escala, obviamente, ok, ambos tienen escaladas las capacidades de su personaje por medio de su argumentación, de lo que ellos vayan a decir, tienen una idea de cómo van a usar esa argumentación para ganar, que eso ya se interpreta como premisa base, ya que de ahí se va a comenzar a desarrollar toda la argumentación. Entonces, ok, estamos claros ahí, vale. Entonces, si yo digo por qué creo que mi personaje gana sin conocer al suyo, es porque el suyo todavía está en default. Entonces yo respondo la pregunta y voy ganando. ¿Por qué? Porque él todavía no ha escalado su personaje. Voy ganando porque yo sí lo he escalado. Y respondí la pregunta, claro que la respondí. Pasé un hacks. ¿Y por qué ese hack se le ganará a su personaje? Porque el suyo está en default. O sea, la respondí bien y voy ganando. No, no hay nada de malo ahí. Esa es la vas cosa. ganando el punto. Sí, Exacto, vas voy ganando el ganando el punto. punto. Y el punto comenzó por esa pregunta. Por ende, también voy ganando la pregunta. No estoy siendo intelectualmente deshonesto por no conocer a su personaje. No conozco su personaje, ok, sé que no lo conozco, pero voy ganando el debate, sí lo voy ganando. Si él me dice, fuiste intelectualmente deshonesto porque no conoces a mi personaje y ignoras la posibilidad de que mi personaje escale por encima del tuyo y ese hack no sirva. Tú también ignoras la posibilidad de que el hack sí sirva y escale por encima de tu personaje. Por ende, tú también caes en tu propia trampa. O sea, tú también estarías siendo intelectualmente deshonesto porque no sabes si en realidad ese hack sí podría estar por encima de tu personaje también o pueda colocar otros hacks más, O perdón. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta, simplemente, espera, más bien, aquí es donde ambos nos damos cuenta que se tienen que escalar ambas capacidades de ambos personajes, o mejor dicho, se tienen que escalar ambos personajes para deducir quién verdaderamente perdió y ahí es donde uno puede decir, ahí sí, chale, o sea, no contaba con que tu personaje fuera a tener esto. Ahí sí de verdad perdí porque tu personaje outscaleó al mío y porque de verdad no tenía conocimiento. Porque si yo tengo conocimiento que el otro personaje va a tener un mejor hacks que el mío, no voy a aceptar el debate. O si no, sería un estúpido. Cosa que, obviamente, si tú aceptas el debate, vas a saber que es para eso, para hacer que tu hack sea mejor que los que pueda tener él. Entonces no funcionaría eso. Por ende, sí se tienen que escalar ambos para saber si el intelectualmente deshonesto fuiste tú o el otro. exactamente. ¿Me entendiste? Bueno, con esto concluimos que David es el nuestro debater del año. No, mira, ¿cuál era la otra pregunta? No, o sea, las dos preguntas es que eso, o sea, ¿cómo la otra pregunta? No, pero Me lo de la revuelvo. premisa base ya yo lo respondí. Sarps tenía algo que Ya, decirme, ya, porque si no tiene nada que decirme, ya finalizo el video aquí. creo que Sarp te quería decir un debunk que encontró basándose No, en Platón, no, me refiero, él me quería ¿no? decir algo como, es que, él me quería decir un argumento rata que también usaban, pero, a ver, creo que lo escuché es, tú no A ver, puedes escalar al personaje porque no es tu personaje. Eso es una ya, mierda. ya, es que eso me lo hizo ayer, te lo explico cómo funciona. Ajá, Ese me lo hizo ayer Sarp, explica. Y no de paso lo se fue del debunqueo. debate, entonces. Mira, haz de cuenta que, bueno, empezamos el debate tranquilo. Yo mando, no sé, eh, mando cualquier, es que mira, prácticamente, no sé, le doy la habilidad de control de fuego. Y prácticamente él me dice, no puedes, porque no conoces tú no escribiste como tal ese personaje, tú no lo escribiste, tú no decidiste qué tiene y qué no. Por lo tanto, estás argumentando desde la ignorancia, desde no saber el personaje qué es como tal. O sea, no sé si me explico, prácticamente no puedes argumentarlo si no es tuyo, prácticamente porque no es tuyo y estás argumentando desde la ignorancia de eso. Ok, como en esta comunidad, ok, voy a decir, ok, mira, como en esta comunidad tenemos como regla siempre contraargumentar el argumento del otro.
lo voy a debunkear. Pero si de verdad estuviéramos en un debate donde no tuviéramos jueces y yo de verdad supiera cuando yo gano o pierdo, te juro que me callaría porque eso es una de las cosas más estúpidas que he escuchado. Pero igualmente lo voy a debunkear porque Exactamente. así es. O sea, así es la vida, pues. Es Pero mira, estúpido el debunk mira, cuando porque no tú tiene eres un sentido. O sea, autor, cuando tú eres un autor y escribes algo sobre tu personaje, comienzas a escribir una historia sobre el personaje que tú vas a crear, le das sus capacidades, le das su historia, dices qué puede hacer, dejas en claro qué no puede hacer, etcétera. Cuando tú haces eso y tú publicas el manga o publicas la historia como sea, y viene otra persona y esa otra persona lo lee, si esa otra persona interpreta bien eso y da una conclusión de a cuánto escala lo que el autor escribió, está bien. Porque es un eso debate de ver cuál personaje gana, no de ver cuál personaje es de quién y de paso cuál gana. No, 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 no se está evaluando quién es el autor y quién no, se está evaluando cuál gana. Y tú lo evalúas por medio de lo que tú interpretas. Y por eso es que se realiza el debate, para exponer tus ideas del por qué tu interpretación es buena y del por qué la conclusión que le das a esa interpretación o la conclusión que le das a esa interpretación es buena, o sea, a lo que lo escalas. ¿Por qué? Y para eso pero es que tienes que no dar puedes esa dar la idea. argumentación porque no es tuya, güey. O sea, eso, güey. Pero es que así te lo dicen, no puedes argumentarlo porque no es tuyo, o sea, no conoces al Sí personaje, lo porque tú no lo conozco, sí lo escribiste. conozco. Se supone, Porque bueno, leí te sobre sus estoy argumentando, capacidades y las escalo. Y si tú piensas que las pero las capacidades escribiste, están mal las y por escribiste ende no tú, lo conozco, las entonces dime escribiste por tú. qué. Y cuando tú me digas el por qué, argumentaste mejor que yo y ganaste el debate. Y por eso es que se realiza el debate. Exactamente. Entonces, No para ver quién escribió qué tengo que hacer, capaz que es tonto ese debate. Pero quiero saber, es que cuando alguien te dice que si tu personaje te pertenece no, Sí, y, no, la y- pregunta no me con pertenece. eso. No me pertenece como autor, pero sí me pertenece como escalador. Sí lo estoy escalando en ese debate. Al momento de que él acepta de que yo utilice ese personaje, está aceptando de que me pertenezca en la argumentación que yo le voy a dar a él en el debate. Pero no soy el autor. Pero el hecho Ese de que yo debate, no sea el autor no ese significa que no lo debate, conozca. Estoy demostrando que lo conozco al leer sus capacidades, interpretarlas, decirte cómo las interpreté y escalar con esa interpretación a un nivel o a un hacks. Y si está tú bien piensas bueno. que no lo conozco bien, entonces piensas que mi interpretación y mi conclusión a esa interpretación fue mala. Entonces tienes que decirme por qué. Y cuando me digas el por qué, y si ese por qué está bien, ganaste el debate. Y si no está bien, perdiste el debate. Por eso es que se desarrolla la discusión entre las dos personas. Ese debate está bueno, David, por eso eres el puesto de debater actualmente. Basado, chat. Ya no tienen más, porque... Ah, tengo más. O sea, prácticamente, mira, este argumento no es muy conocido, pero sí, o sea, tú prácticamente, ¿cómo ganas a un personaje? Superándolo, ¿no? O sea, prácticamente superándolo al punto de que no puede hacer nada contra ti. ¿Entiendes? ¿Cómo? ¿O no entiendes, güey? ¿Me entiendes que para ganar un debate prácticamente debes de hacer que tu personaje le gane en prácticamente en todo lo que represente el personaje del otro? O sea, prácticamente negarlo de alguna forma, o superarlo, trascenderlo de alguna forma. Sí, así, O sí, ¿me entiendes? Prácticamente al superarlo estás superando la lógica que el personaje que conlleva, por lo tanto estás, por así decirlo, escalando a tu personaje por encima de la lógica y no lo podrías argumentar en primer lugar porque estás escalando por encima de esa lógica del personaje del rival que representa. Ah, no, No sé si me pero... entiendes. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. No, pero a ver, Ya yo no entendí, lo ya explicaría entendí. así. O sea, ya conozco. Ese es el de Geyser, ¿cierto? Yo lo conozco, yo lo conozco. Es... Si mi personaje supera la lógica... si yo digo que mi personaje está por encima de la lógica... Y como los argumentos que yo le estoy asignando al personaje... O estoy utilizando esos argumentos para escalarlo... Son lógicos... Entonces estoy asignándole lógica al nivel... Que el personaje va a tener. Ah, ya lo entendí. Ya. Eso ya yo lo debunqué, pero lo voy a volver a debunquear aquí. Igual ya yo lo tenía debunqueado. Es esto. Ok, el debunk, o sea, esa manera de argumentar es, es horriblemente mal. O sea, está horriblemente mal. Pero también está bien en cierto aspecto. Depende de cómo lo mires. Porque aquí es donde yo les digo a todos los que coloquen su argumento
del por qué su personaje está por encima de la lógica, que coloquen esa lógica que está dentro de ese argumento, la coloquen en un nivel, especifiquen qué tipo de lógica. Porque si van a decir, no, mi personaje trasciende la lógica, y yo te digo, no, pero dime qué tipo de lógica, y tú dices, no, me refiero a la lógica en general, o sea, lo que se entiende por lógica. Si yo te digo ese debunk, ahí sí es válido porque estás escalando tu personaje por encima incluso de la lógica de nosotros. Porque, o sea, dijiste que es la lógica en general, o sea, incluye la lógica de nosotros, la lógica de la ficción, la lógica de otras ficciones, etcétera. No, entonces, si tú argumentas qué tipo de lógica trasciende tu personaje, aunque no se debería argumentar, porque pero este debunk sí tienes que hacer argumentarlo, pero no se debería argumentar simplemente diciendo esto. Al momento de que ambos personajes estén en un campo ficcional, la lógica se limita a lo ficcional. O sea, si mi personaje trasciende la lógica y la lógica capea por debajo del contexto, o sea, de a lo que se refiere, ¿a qué se refiere? A la lógica ficcional, porque ambos están en un campo ficcional y mi personaje trasciende esa lógica. Entonces, automáticamente ya sería la lógica, pues, o sea, del campo donde están peleando, que eso es ficción, eso es un caso hipotético, ¿sabes? En un campo ficcional, pues, no, tú estarías mezclando la realidad con la ficción. O sea, los argumentos, la lógica de los argumentos que yo doy hacia la otra persona en la vida real están compuestos por una lógica diferente a la lógica que se realiza en un campo ficcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, en conclusión es esto. Cuando tú escalas a un personaje por encima de la lógica y ese personaje es ficción, automáticamente ya le das un contexto a esa lógica, que es esa lógica pertenece a la ficción. No puedes relacionar esa lógica con la lógica de la vida real, porque yo no te he dado indicios de que esa lógica pertenece a la vida real, cuando literal es de un personaje que es de ficción. Ya con eso, ya a menos que seas un estúpido de mierda, pero ya con eso ya debes saber que es lógica ficcional, porque pertenece a un personaje ficcional que está en un campo ficcional peleando con otro personaje ficcional. Entonces, si yo le coloco a mi personaje por encima de la lógica, es la lógica ficcional. ¿Qué se puede entender por la lógica ficcional? Yo qué sé. Si mi personaje ignora las leyes lógicas de su universo, como por ejemplo el universo dice que todo lo que tiene, que tiene que estar en el aire, en algún momento tiene que estar abajo, y yo estoy en el aire el tiempo que a mí se me pegue la gana. Y rompo otras lógicas, rompo otras leyes de mi universo, rompo todo eso. Estoy por encima de la lógica, claro que estoy por encima de la lógica, pero de la lógica de los versos ficcionales, no de la lógica en la vida real, porque estarías asumiendo que mi personaje es real también, entonces, con esa mierda. Entonces, en conclusión es Ahorita eso. que dijiste el personaje real, ¿puedo decir otro argumento rata o no? ¿Cómo? Aprovechando. Te digo otro argumento rata respecto a lo de la existencia del personaje. Ajá. Creo que lo has oído, ¿no? O sea, prácticamente se argumenta diciendo que demuestra que tu personaje existe, no sé. O sea, mira, tú dices que le das cierto hack, le das manipulación de leyes porque rompió las leyes de su universo. Ok, demuéstrame que su universo existe para poder darle ese hacks, porque si no pruebas eso, prácticamente no escalaría nada, porque no existe. ¿De qué manera quieres que te pruebe que su universo existe? ¿En qué campo? ¿En qué sentido? En el sentido que exista, ¿cómo te explico? Materia tridimensional, o sea, prácticamente, o sea, que exista como tal. ¿Que exista? Ese, Porque, exactamente. porque algo puede existir, algo puede existir en un campo y a la misma vez puede existir, puede no existir en otro campo. Por ejemplo, en ficción, o sea, si nos vamos a la perspectiva, o mejor dicho, al punto de vista ficcional, Goku existe, porque estamos en ficción. Pero si nos vamos al punto de vista real, entonces Goku no existe, porque estamos en la vida real, no en la ficción. Y aquí en la vida real no hemos visto a Goku, solo lo hemos visto en el punto de vista ficcional. Entonces, si tú me vas a decir, demuéstrame que el verso existe o que el universo existe, pues yo te digo, ¿en qué sentido? O sea, bro, ¿what? O sea, a ver, si es en la vida real, obviamente no existe, porque es ficción. Entonces, si no Si es en el existe, punto no puedes ficcional, sí escalarlo. existe, porque lo que se entiende como ficción, lo que se entiende como ficción es una idea que tuvo una persona al momento de crear un universo ficcional. O sea, es una idea representada en escritura, en mangas, etcétera. El punto que es una idea de una persona de la vida real que la interpreta en un papel y lo que coloca en ese papel ya es ficción, ya sabes, cualquier historia, lo que tú quieras. Entonces, si yo te muestro scans, mierda, o sea, esto es estúpido, pero
Si yo te muestro scans de mi personaje, te muestro letras, te muestro palabras que tú puedas entender y que yo pueda interpretar, te muestro imágenes, te muestro dibujos, significa que eso fue hecho por algo, ni modo que eso no vaya a tener una causa. Es causado por algo. ¿Y por qué es causado? Por una persona. Ni modo que lo voy a escribir un puto alien, qué mierda. Y si lo escribió un alien, pues da lo mismo, hermano. O sea, está teniendo un autor y ya le está dando existencia a algo ficcional. Porque la ficción es eso, una idea. Y al momento que ya yo te muestre siquiera una puto scan, al menos una puto scan, eso ya lo convierte en una idea porque fue hecho por un personaje. Mejor dicho, perdón, por un autor que tuvo una idea de un personaje en ficción. Entonces, también es estúpido, ¿no? Este creo que Pero es el David, peor de todos. debunqueando los argumentos ratas de Learning. ¿En serio? Son los de Learning. Ah, solo este. Los demás son los que me han utilizado, sobre todo Kaiser. Ah, Ok, ¿tienes más o ya terminó el video aquí? pues realmente ya no tengo ningún argumento rata muy utilizado actualmente. Lo del tribalismo. ¿Cómo debunqueaste lo del tribalismo? Explícalo. Fácil, le encuentro mucha lógica. El trivialismo se basa prácticamente en que todas las preposiciones son ciertas prácticamente. Todas las preposiciones que tú puedas decir son Proposiciones. ciertas. No sé, o sea, en resumidas cuentas del tribalismo se nos dice que cualquier preposición es verdadera y que la negación de esta también lo es, violando así el principio de no contradicción. Se nos habla que es una preposición si solo una preposición es verdadera. Es decir, en el momento en el que se habla sistemáticamente de esa preposición se le da un valor de verdad, ya que esa preposición solo es una preposición si es verdadera. Ok, proposición o preposición. Proposición. 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 ¿Por Proposición. qué? Ok. Tú defines. Ok, esto ya es meternos con la. Esto ya es meternos con lo que se considera verdad de manera general. Porque ya aquí nos vamos a lo del punto de vista, o mejor dicho, lo que se conoce como la perspectiva, que me imagino que varias personas conocen eso, que se traduce a punto de vista, lo repito. Que yo puedo considerar algo verdad desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista general no puede ser verdad. O una persona puede considerar algo verdad desde la formulación de la... ¿Cómo? No, este tipo de estudios, porque el posibilismo es verdadero. Eso es lo que avala al trivialismo. Mira, te envío una scan. A ver, esto es lo principal que se usa para defender el argumento RATS. Mira, los puedes leer para que entiendas mejor. El posibilismo es verdadero. Si el posibilismo es verdadero, entonces hay un mundo tanto posible, posible, bla, 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 bla. Ah, sí, eso. O sea, eso era lo que estaba diciendo yo, o lo mandaste porque sí. Ese es lo que estaba haciendo tú, creo. Ah, entonces, igual lo voy a terminar de decir. Es que, a ver, déjame ver si entendí bien. Eh, para que, para que la negación de una proposición pueda considerarse negación y sea válida, tiene que ser verdadera, ¿no? En todo caso. Exactamente. Claro, exacto. Entonces yo Sí, sí, estoy bien sí. en lo que estoy diciendo. Aquí va mi punto. Es que o sea, algo es verdad desde determinado punto de vista y desde otro determinado punto de vista no. Entonces, si la negación de una proposición es verdad, es desde un punto de vista determinado. O sea, desde un punto de vista diferente al punto de vista en donde esa negación pues es una negación porque, a ver, si yo te digo esto, escucha, si yo te digo, mira, si estamos caminando por la calle normal y vemos un perro sentado, ¿sabes? Un cachorro sentado. Entonces, sí, sí, eso, sí, sí. Entonces yo veo un cachorro sentado. Y yo te digo, mira, en este momento, o sea, tú también lo ves, yo lo veo, y yo te digo, ese cachorro ahí está sentado. O sea, te digo algo obvio. Tú me dices, luego tú me vienes con esto. No, no está sentado porque mira, es que si lo miramos, el hecho de que no esté sentado es verdadero porque es una negación. Y para ser considerada negación y ser válida, pues tiene que ser verdadera. Entonces tal. Ok, eso desde un punto de vista general. O sea, eso desde un punto de vista en donde tenemos que validar
la negación de las proposiciones, pero no desde el punto de vista de donde el perro está sentado. Porque si lo miramos desde el punto de vista en donde el perro está sentado, el hecho de que el perro no esté sentado es algo falso. Es una negación y por eso es algo falso. Entonces, todo depende del punto de vista. Entonces, yo estoy... Bueno, amigo, claro, o sea, yo estoy de acuerdo en que sea verdadero, por eso es que lo negamos. Pero a ver, si me vienes a argumentar que no está ahí porque es verdadero, no, porque ya ahí estás, ahí ya lo estás especificando. Y lo especificas Se desde el punto de define vista desinformismo, de si el perro está o no está. no. Y ahí ya lo conviertes en falso. Espérate, espera.